Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación de Miguel Ángel, del presidente. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación y principalmente al presidente de la Federación de Castilla-La Mancha que esté aquí hoy con nosotros en esta jornada. Realmente vuelvo a mi casa, como bien habéis dicho. He pasado por aquí en diferentes facetas, ¿no? En la escuela de entrenadores. Hay mucha gente que sois de fútbol. Yo en los cursos de fútbol sala pues he estado desde hace muchísimos años impartiendo y hay por aquí algunos de los que he tenido como alumnos, ¿no? en los cursos de entrenadores de fútbol sala. Volver aquí a este lugar lo noto un poco cambiado. Creo que habéis mejorado un poco aquí de aspecto esta parte, porque creo que hace 6 años fue la última vez que estuve aquí y fue recogiendo precisamente un premio a esos logros que habíamos conseguido con las selecciones de Castilla-La Mancha, y tengo el honor de tener el premio Quijote de la Federación, que quizás sea de los máximos premios que puede dar la Federación. Así que aquel día estaba aquí recibiendo ese premio y con orgullo lo tengo ahí en mi casa, en el salón, en la zona principal. Muchas gracias también al comité de entrenadores, porque, bueno, Marino me llamó, yo creo que fue en el mes de febrero. Oye, Quique, queríamos contar contigo para una jornada que vamos a hacer de actualización y reciclaje en Toledo, porque se iba a hacer una en marzo en Toledo, y a ver de qué podíamos hablar, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí charlando a ver qué podíamos hacer y tal, y dije, cuenta conmigo para lo que sea y sin ningún problema. Vale, venga, pues en cuanto sepa un poco, mira, de esto podíamos hablar. Vale. Al día siguiente ya tenía a Miguel Ángel. Oye, que me tienes que dar ya el título de lo que va a ser la ponencia. Digo, déjame pensar, que estoy súper agobiado con otros temas. Digo, dame un poquito de cuartelillo. Al día siguiente otra vez. Digo, vale, pues mira, pon este título más o menos, tal. Y así salió el título. Y sobre un poco lo que habíamos tratado Marino y yo el día anterior, pues bueno, vamos a intentar esbozar un poco la charla del día de hoy. Lo preparamos para la jornada de Toledo y efectivamente vinimos hace un mes aquí, nos juntamos para comer y nos fuimos. Apagamos las luces y nos fuimos, desgraciadamente, ¿no? Estamos hoy aquí otra vez, veo caras algunas conocidas, he tenido algún jugador por ahí, Víctor, algunos que han participado en los cursos de entrenadores, algún conocido por ahí también, Raúl. Bueno, veo hay muchas caras que pueden ser conocidas, que os he tenido como estudiante, no sé si en la facultad. ¿Alguno ha pasado por la facultad de los que estáis aquí? Bueno, soy profesor de fútbol en la facultad y ahora estoy ejerciendo las veces de decano en la facultad, pero siempre vinculado con el mundo del fútbol, y ahí es donde doy mis clases como profesor de las asignaturas de fútbol en la Facultad de Ciencia del Deporte. También quisiera nombrar pues, a Mila y a Ginés, con los que comparto hoy el cartel. Creo que es un lujo tener a estos dos ponentes al mismo tiempo. Con Ginés he compartido también muchos momentos de conferencias, de charlas, de mesas, fuera incluso de lo que es el ámbito así académico. Y con Mila, pues un placer compartir con ella también. En estas dos comidas que hemos tenido previas a estas jornadas que íbamos a hacer aquí, pues también nos hemos conocido un poco más, ¿no? Así que, bueno, pues una vez hechos los agradecimientos, vamos a ver si somos capaces de comenzar con esta charla, ¿no? Bueno, como os decía, un poco Marino me quería llevar hacia un tema que puede estar un poco en la mente de la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? ¿Hacia dónde va el fútbol? ¿Hacia dónde parece que nos lleva un poco lo que vemos en los partidos que supongo que veis constantemente, tanto en vuestras categorías como a nivel profesional? No es apagón, pero algo ha pasado. Ha caído un foco por ahí. Bueno, decía eso, ¿no? Que a ver cómo veía esa evolución que había experimentado el mundo del fútbol y hacia dónde nos íbamos, hacia dónde podía ir esto, ¿no? Y bueno, pues en base a eso,
pues a base de esa información que uno ya tiene por el trabajo que habitualmente se desarrolla en la universidad, muchos estudios que ya conocía, pero también a la vez me hizo pensar en más cosas, ¿no? Y buscar más cosas que son las que hoy os voy a presentar aquí. ¿De acuerdo? Pero antes de nada, pues vamos a empezar con algunas ideas para llegar a esa parte final que yo creo que será la más productiva, ¿no? Bueno, todos estos jugadores, estos cromos, son jugadores profesionales que vemos constantemente y cada uno tiene unas características diferentes. Cada uno tiene un perfil diferente. Todos son talentosos, o por lo menos eso pensamos, ¿no? Y vamos a buscar el porqué de esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pensáis que se necesita para ser un jugador de fútbol profesional? Un gran jugador de fútbol. Entonces, para romper un poco el hielo, por favor, tenéis ahí vuestros móviles, os vais a meter en esta aplicación, Mentimeter, ve a menti.com y ¿qué pensáis? O sea, decir en pocas palabras qué es lo que pensáis que se necesita para ser un jugador de fútbol profesional, un gran jugador de fútbol profesional. ¿Vale? Metéis ese código 5621-8703. Vamos a ver si podéis encontrar la aplicación. Sí, ya tenemos todos el código. 5621-8703, menti.com. Me voy a salir un momentito de la presentación. ¿Lo tenéis? ...5621-8703. Ya empiezan a aparecer algunas cosas. Ya empiezan a aparecer algunos aspectos: mentalidad, disciplina, constancia, sacrificio, talento, alta exigencia, cabeza, trabajo, buenos hábitos en el día a día, fortaleza mental, técnica, oportunidad. Entendimiento del juego, esfuerzo, tener suerte, talento, compromiso, perseverancia, seriedad, trabajo, sacrificio, esfuerzo, cualidades y capacidades tanto físicas como mentales. Concepto, deporte de equipo, compromiso, tener cabeza y cojones. Bueno. Disciplina, buen asesoramiento y trabajo, compromiso y dedicación, mezcla de muchos aspectos tanto futbolísticos como personales. Inteligencia, entorno, capacidad técnica adecuada, dedicación física, hábitos saludables, conocimientos tácticos, cualidades técnicas y físicas. Bueno, creo que es suficiente, ¿no? Para por lo menos iniciar esto, ¿no? Volvemos a la presentación, queda ahí
un poco lo que habéis ido poniendo, ¿no? Podríamos, bueno, la aplicación te permite incluso agruparlo y podríamos ver un poco cada uno de los aspectos que habéis ido comentando y categorizarlos. Pero bueno, yo más o menos creo que no voy descaminado en estas primeras diapositivas que os voy a presentar, porque un poco yo creo que es el resumen de lo que habéis trasladado vosotros aquí, ¿no? Y es un poco lo que, bueno, en esta diapositiva meteríamos todos esos aspectos y ahora vamos a ir a ver cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Ha salido por ahí también. Una excelente condición física. ¿Qué supone una excelente condición física? Destacan los futbolistas profesionales por tener una gran condición física. Y nos estamos dando cuenta que eso es prioritario en el mundo del fútbol actual, ¿no? Un estado físico superior. Son capaces de soportar entrenamientos muy intensos, competiciones, incluso 3 por semana, donde el trabajo de fuerza, de velocidad, de agilidad y de resistencia es prioritario. Tiene que trabajar constantemente en ese estado de buena forma física que debe prevalecer pues, el mayor tiempo posible mientras le respeten las lesiones. Además, incorporando ejercicios cardiovasculares, de fuerza, de flexibilidad. Por supuesto, una buena alimentación, que no sé si ha salido, no sé si ha salido en algún caso. Ha salido, pero es la buena alimentación es... Sí que habéis hablado de algo, de lo que le rodea al jugador fuera de lo que es el propio entrenamiento y el día a día, pero la clave también de esa parte externa, ¿no? La buena alimentación y ese descanso adecuado que también sí que ha salido. Un descanso adecuado que le permita recuperar lo mejor posible de cara a lo que se le avecina en el siguiente entrenamiento, en el siguiente y en la competición y demás, ¿no? ¿Vale? Luego, una excelente condición física es algo que creo que tenemos todos muy claro, ¿no? El entrenamiento técnico constante. La técnica es clave en el fútbol profesional. Vemos que todos los jugadores que vemos en Champions, en Europa League, Conference, Primera División, Segunda División, vemos que hay jugadores y el más, perdonad, tuercebotas, tiene una técnica depurada. Algunos son más talentosos y otros menos, pero la técnica yo creo que casi todos en estos niveles la tienen buena, ¿no? Ser un experto en el control de pases, en el control del balón, los tiros, en defender, son habilidades que deben tener todos los jugadores. Los entrenamientos por eso deben incluir sesiones específicas para mejorar todas estas destrezas que le van a permitir jugar en ese alto rendimiento, ¿no? Luego también el entrenamiento técnico debe ser constante y nunca dejar de entrenar desde el punto de vista técnico, ¿vale? Que muchas veces empezamos a ver a gente que empieza a trabajar con los chavales y lo primero es la pizarra. Empezar a poner flechas en las pizarras para que cuando todavía técnicamente a lo mejor no dominan determinados gestos y fundamentos, ¿vale? O sea que esto es prioritario también. Por eso la repetición y el perfeccionamiento diario debe ser una constante y deben dedicar un tiempo diario a mejorar y practicar para marcar esa gran diferencia, lo que supone un control adecuado en el minuto 89 de un partido, para poder ejecutar un correcto tiro y conseguir la victoria. Aspectos que habéis marcado en un gran porcentaje de los que habéis hecho alguna indicación. Compromiso y disciplina deben ser inquebrantables. Disciplina en el entrenamiento. Disciplina, yo creo que en todos los órdenes de la vida. El jugador de fútbol profesional debe ser disciplinado. Si quiere llegar a algo, la alimentación que decíamos antes, el que más y el que menos ahora se cuida muchísimo. Seguramente los que peinamos muchas canas hemos vivido otras épocas en los que las aceitunitas, el choricito y cosas de estas eran lo que remontaba, ¿no?, todos los esfuerzos que habíamos hecho en el entrenamiento anterior. Y ahora ya todos los jugadores se cuidan.
se cuidan mucho si quieren dar ese salto de calidad. Cuidado físico constante. Y además que están pendientes de cómo está su estado físico. Y tienen alrededor a mucha gente que puede estar pendiente de controlar precisamente todo lo que su cuerpo demanda. Constancia. Ha salido por lo menos 8 o 10 veces. Constante, sé constante, sé constante. ¿Quieres ser jugador? Constancia. Compromiso. Es algo que yo creo que es inevitable. Vosotros como entrenadores que sois, ¿qué le pedís a vuestros jugadores? Sea de la categoría que sea. Entrenen 2, 3, 4 días a la semana o entrenen 10 sesiones. El compromiso. Sin compromiso no podemos subir el siguiente peldaño. Con todo lo que estamos viendo, compromiso fundamental. Seguir rutinas y mantener la concentración en entrenamientos y partidos es vital. Un futbolista no va a poder permitirse ninguna distracción que afecte a su rendimiento. Porque luego viene el come-come. El jugador, como tenga una lesión, va a pensar que es por eso. Va a pensar que es porque se ha distraído en algún momento. Porque no está al 100% en algún aspecto. ¿Vale? Mentalidad competitiva y resiliencia. La competencia en el fútbol profesional es impresionante. Hay codazos, ¿vale? Por querer obtener éxito, por querer estar ahí, por querer ser titular en un equipo, ¿vale? Tienes que tener una gran fortaleza mental. Tienes que responder ante el resto de compañeros, ser capaz de ganarte el puesto, estar en el equipo adecuado, ¿vale? La resiliencia o la capacidad de recuperarse rápidamente después de los fracasos. ¿Cuántas veces ganan? Ayer vimos la despedida de Nadal. 22 Grand Slam. ¡Oh, qué homenaje! Yo creo que a todos se nos ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Cuántas veces ha perdido Nadal? ¿Cuántas veces ha perdido Jordan? Pierden mucho más que ganan. Saber afrontar el fracaso, que el fracaso es ser segundo, que es perder la final. Es difícil, hay que gestionarlo y hay que manejarlo muy bien. ¿Vale? Pues ser capaz de recuperarte rápidamente de eso. Leía precisamente cuando preparé toda esta charla, leía respecto a lo que decía Nadal. Es que como pienses que has dado mal esa bola, la siguiente también la vas a dar mal. Una vez que ya has dado la bola mala, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Si tu mente está preocupado de lo que has hecho mal en ese punto anterior, mal vas. Olvídate, piensa en positivo y piensa hacia adelante. Muchos jugadores atraviesan muchas etapas difíciles antes de alcanzar el éxito. ¿Cuánto no cuesta? Hay que pasar por diferentes momentos muy complicados. Llegar como Lamine Yamal y ya estar de campeón de Europa y campeón de Liga con 17 años no es lo normal. Puede ser un jugador, puede haber dos, pero lo normal es que tengas que haber fracasado antes, que tengas muchos problemas, que haya lesiones. Este año se lesionó en la pretemporada un chaval del Madrid, ¿no? De la cantera, que pensaban que iba a ser un central espectacular, tal. Ha tenido la lesión. Muchas veces tienes que valorar también esos momentos que te hacen dar ese pequeño traspiés o te hacen dar un paso atrás para valorar realmente el camino que estás llevando a cabo. ¿Vale? Alcanzar el éxito es difícil. En fútbol sala tenemos un jugador de la tierra. Ha alcanzado el éxito, ha sido campeón de liga en la temporada regular y le han llamado a la selección con 45 años. Está en el mejor momento de su vida, pero ha pasado por Ocaña Puertas Uniarte, por diferentes equipos y ahora
Parece que la gente le conoce con 45 años, que ha ido a la selección. Fijaros, o sea, lo que es. ¿Vale? ¿Podría haber ido antes? Pues igual, sí. Pero ha pasado por muchos momentos difíciles y el éxito a lo mejor le sonríe justamente ahora que ha sido campeón de la liga regular, ha ganado una copa, el otro hace un mes y medio, con Peñíscola, está en Peñíscola, y ahora ha sido internacional, que jugaron en Toledo y en, no sé, no me acuerdo ahora mismo el sitio, el otro partido, con 45 años. Que lo normal es ya estar aquí como nosotros, algunos, y en otros sitios, ¿no? Tener una mentalidad ganadora y ser capaz de manejar la presión y el estrés del deporte de alto rendimiento es fundamental. Buena mentalidad, que lo habéis dicho también. Buena mentalidad. Mentalidad por querer ganar y superarte. ¿Vale? Importante también esto. Perdonad un segundito. De recuperación. Esto es clave. Apoyo y guía profesional. Detrás de cada jugador profesional hay un grupo de personas que nos dan mucho apoyo, que les dan mucho apoyo a los jugadores. Entrenadores, por supuesto, se ven la cabeza visible, pero me fijaba ayer, antes de ayer, en la despedida de Modric, había más personas del cuerpo técnico que jugadores, porque hay fisios, porque hay utilleros, porque hay personas que están. Ayer cuando veía lo de Nadal igual me parecía, es que salieron porque querían estar hasta los recoge pelotas. Es que son tan importantes, el chofer que le lleva, son tan importantes esas personas que te hacen la vida fácil y que no eres capaz de a lo mejor interiorizarlo, pero son realmente los que te proporcionan ese bienestar. Pues nosotros tenemos a esos entrenadores, el primer entrenador, el segundo entrenador, el tercer entrenador, el cuarto entrenador, el quinto entrenador, el entrenador de porteros, el 1, el 2, el 3. ¿Cuántos hay, Ginés? Fisio 1, fisio 2, fisio 3. Redactador 1, redactador 2. Bueno, tenemos ahí. Pero es que además, muchos de esos jugadores tienen incluso un equipo personal al margen. Y tienen su preparador físico personal. Aparte del equipo, tiene un entrenamiento, un preparador físico, un nutricionista, un fisioterapeuta y un psicólogo deportivo. Y ese grupo va a hacer que el jugador esté lo mejor preparado para cuando lo necesite. Asesorarse con personas de experiencia van a permitir guiar el camino de mucha mejor manera a ese jugador. Para saber afrontar esas derrotas, esas victorias, saber manejar esos momentos que son también difíciles. Hay que saber gestionar tanto las victorias como las derrotas. Contar con esa red de apoyo puede optimizar el rendimiento y al mismo tiempo minimizar el posible riesgo de que ese jugador se lesione. O sea que lo que es una persona ser jugador profesional, vale, pero es que si realmente quiere estar ahí, no hay que rodearse de los amigos que te llevan de copas solamente, sino que hay que tener un grupo que realmente le lleve por el buen camino. Por lo tanto, convertirse en un futbolista profesional pues requiere pasión, principalmente, ser apasionado del deporte, ¿vale? Dedicación, disciplina, perseverancia, deseo de superación, que no son otras palabras que las que habéis utilizado muchos de vosotros en ese Mentimeter, ese Menti, ¿vale? No desanimarse ante esos obstáculos y trabajar duro para alcanzar las metas. Trabajo, trabajo y trabajo. Nunca dejar de creer en sí mismo, en el talento que atesora cada uno de ellos y tratar de pulirlo y mejorarlo, si es posible. ¿Vale? Y bueno, en la charla que dimos en Toledo, recuerdo que mi antecesor, estuvieron Pacheta a primera hora, luego estuvo Carlos Calzada y luego estuve yo.
Y decía Carlos que la suerte no existe, y yo le tuve que decir, digo, perdona, tengo que ponerlo, porque un poco de suerte se necesita. ¿Hay que buscarla? También es cierto. ¿Vale? O sea que tener suerte en el camino hacia el éxito como futbolista profesional también debe ser un aspecto a tenerlo. Esa suerte es la que a lo mejor hace que un jugador llegue y otro jugador no. ¿Vale? Por eso, en el deporte profesional, un deporte en el que el nivel físico, el nivel técnico, el nivel táctico del jugador puede ser muy semejante, cualquier pequeña diferencia es la que va a marcar realmente, va a marcar el que uno pueda llegar a conseguir el éxito o no. ¿Vale? Pequeñas diferencias. Y eso es lo que busca el jugador profesional. Uy, ¿qué he hecho? He apretado mal el botón. A veces, llevar a esos jugadores a ese nivel más allá que al resto de jugadores implica mucho esfuerzo, puede hacer que el jugador tenga mucha dedicación, que tenga muchos entrenamientos y a veces les llevamos a que tengan lesiones. Por eso cuanto más controlado esté todo eso y más arropado de gente esté el jugador, mucho mejor para prevenir esas lesiones, que en ocasiones lo que buscamos es precisamente conseguir como objetivo que se lesionen lo menos posible, pero para poder mejorar esos factores que te van a hacer conseguir optimizar el rendimiento en todas las competiciones y sabiendo que a veces demasiado entrenamiento puede sobreentrenar al jugador y puede llegar a provocar una serie de lesiones que no es lo que queremos realmente. ¿Vale? El entrenamiento hay veces que hay que parar, hay que saber parar, dar el paso atrás para impulsarse y obtener mejores resultados. Bueno, un poco, ya una vez que hemos visto, habéis puesto esas frases, palabras en esa aplicación. Hemos un poco explicado y hemos dejado así un poco de manera esquemática todas estas cuestiones sobre las que hemos hablado. Pues preparando también esta charla, buscando cosas, me encontré con esto que seguramente algunos de vosotros lo conocéis. El estado de flow, ¿lo habéis visto? Bueno, pues vamos a ver, porque me resultó interesante de cara a trasladarlo precisamente a la sala, ¿no? Porque creo que puede ser un poco el reflejo de todas estas cosas que hemos ido hablando. Está hecho por argentinos y bueno, el enfoque también es un poco diferente, ¿no? ¿Se oye? La victoria se celebra en la luz, pero llega en la oscuridad. Podés tener un talento, pero en realidad, el fútbol, o sea, en sí el deporte, tenés que estar bien de la cabeza. Es clave eso. Si vos no estás bien de la cabeza, por más talento que tengas, no llegás. Podés llegar, pero tenés hasta un cierto nivel, porque la cabeza te termina jugando en contra. Muchas veces en un partido, la ansiedad y el nerviosismo por aceptar las influencias de lo externo, lo que diga la hinchada, el rival o los propios compañeros que se enojan, hace que el jugador muchas veces se vaya del partido. El estado de flujo, también conocido como flow, es un concepto desarrollado por un psicólogo croata que describe un estado mental en el que una persona está completamente inmersa, enfocada y disfrutando de la actividad que realiza, sosteniendo de este modo el timón en el interno, y si hablamos del timón, vale aprovechar para ubicar al timo. El timo es una glándula pequeña situada en el intestino, detrás del esternón y delante del corazón. Es parte del sistema inmunológico. Las culturas iniciáticas, como las tradiciones espirituales antiguas, sistemas esotéricos y ciertas filosofías místicas, a menudo asociaban el timo con conceptos simbólicos relacionados con la energía vital, la conexión espiritual y las emociones. El timo era visto como un puente entre el plano físico y el espiritual. Debido a su conexión con la respiración y el ritmo cardíaco, se asociaba con la capacidad de trascender las preocupaciones terrenales y alcanzar un estado superior de conciencia. En el fútbol, alcanzar el estado de flow es clave para un desempeño óptimo, ya que permite a los jugadores ejecutar habilidades complejas, tomar decisiones rápidas y mantenerse mentalmente resilientes en situaciones de alta presión. Características del estado de flujo en el fútbol: concentración total. Los jugadores están completamente enfocados en el juego, sin distracciones internas ni externas, es decir, no caen en justificaciones, con pensamientos negativos basados en lo no puedo y en discusiones con el otro. Equilibrio entre desafío y habilidad. El nivel de dificultad del partido coincide con las habilidades del jugador. Se está en un nivel similar o superior al rival.
Sensación de control. Los jugadores sienten que tienen dominio sobre sus movimientos, decisiones y contribuciones al equipo. Pérdida de la noción del tiempo. Los jugadores están tan inmersos que el tiempo parece desaparecer. Recompensa intrínseca. El propio acto de jugar es gratificante, más allá del marcador o el resultado. ¿Qué hacer para lograr el estado de flujo en el fútbol? Alcanzar el estado de flujo no es algo automático, pero se pueden seguir algunas estrategias para facilitarlo. El estado de flujo se alcanza si se juega bien, si se juega con seguridad, se da por consecuencia considerando una serie de ítems que facilitan esta confianza para alcanzarlo. Para ir a un terreno inseguro en lo externo, un partido, tengo que estar seguro en lo interno, si no estoy destinado al fracaso. Preparación mental y emocional. Establecer objetivos claros. Antes del partido o entrenamiento, cada jugador debe tener un propósito específico, mejorar una habilidad o contribuir al equipo de cierta manera. Para esto es fundamental el director técnico. También saber cuál es su rol táctico y el de sus compañeros. Esto favorece reducir el factor de incertidumbre y se juega mejor. Y si queremos ganar, tenemos que ser muy, muy superior a ellos. Y yo quiero tener la pelota. Así que te quiero que venga a mi cancha, te junte con vos y con Xavi, con Andrés, tener la pelota ahí. Si después que, si salen los centrales, tenemos a Samuel y a Titi, que son los que van a pegar al espacio. Reducir la presión. Aunque es natural desear resultados, el foco debe estar en disfrutar el proceso y el juego mismo. El gol se dará por añadidura si hago lo que tengo que hacer, pero también si no hago lo que no tengo que hacer. Prácticas por fuera del fútbol. Analizar la mente y el juego ayudan a los jugadores a estar presentes en el momento, minimizando la ansiedad por errores pasados o futuros. También meditación antes de dormir, como se Batistuta, lo que se conoce como cata mental, y previo al partido, que es donde el jugador se encuentra en un momento de mayor ansiedad. Desarrollo técnico y táctico, repetición de patrones y automatización. Los movimientos, pases y combinaciones deben ser entrenados repetidamente hasta que se vuelvan naturales. Esto libera espacio mental para tomar decisiones rápidas durante el juego. Aunque el fútbol tiene momentos de improvisación, tiene que haber cierto plan que sirva de estructura para desde ahí dar lugar a la improvisación, en un 1 versus 1 o en un pelotazo si uno avanza solo. El tema es cuando se recurre mucho a la jugada riesgosa, ahí es donde se pierde el estado de flow y se gana estrés. Simular desafíos progresivos, diseñar entrenamientos que aumenten gradualmente en dificultad, asegura que los jugadores estén siempre en el equilibrio óptimo entre desafío y habilidad. Entorno adecuado, cultura de equipo positiva. La confianza y la cohesión entre jugadores permiten un ambiente que favorece la concentración y el disfrute. En los planteles suele haber pequeños subgrupos por una cuestión de afinidad y puede que a veces se lleven mal con otro subgrupo. Realizar actividades lúdicas entre todos puede ayudar a la unión del equipo. Retroalimentación inmediata. Entrenadores y compañeros deben dar feedback constructivo, ayudando a ajustar el desempeño sin romper la inmersión. Es fundamental la comunicación para que todos tengan la posibilidad de expresarse, sea de modo grupal o en privado. Lo que no se habla, que tiende a ser no tomado, retorna casualizado de la realidad. Fisiología y ritmo, preparación física. Un cuerpo bien entrenado, descansado y alimentado responde mejor a las demandas del juego, facilitando el estado de flujo. Aunque la mente rige sobre lo energético y lo energético rige sobre lo físico, para estar con energía habrá que entrenar, pero también brindarle al cuerpo el combustible más óptimo, y en general se encuentra en lo que dan los árboles, porque sus frutos vienen con enzimas, la chispa de la vida, el biofotones, la luz del sol. Ritmo constante, comenzar el partido con movimientos fluidos, toques simples y decisiones rápidas ayudan a entrar y manejar el ritmo del juego. Los ricos son cada vez más ricos porque invierten donde hay poco riesgo de perder, aunque haya poca rentabilidad. El pobre invierte donde hay mucho para ganar, pero que suele ser muy probable perder. Por ejemplo, el mundo de las apuestas. Entrenamientos específicos para fomentar el estado de flujo. Ejercicios de rondos. Fomenta la concentración, la rapidez mental y la precisión técnica bajo presión. Situaciones de partido reducidas. Jugar en espacios pequeños obliga a los jugadores a mantenerse completamente atentos y a tomar decisiones rápidas. Presión defensiva en conjunto. La sincronización a la hora de defender es crucial para generar las bases al momento de jugar, porque tras una recuperación suele haber muchos espacios para contraatacar. Jugadas de pizarrón. Realizar ejercicios de ataque con pases entre 2, 3 y 4 jugadores puede ser muy productivo para automatizar dónde conviene hacer paredes o triangulaciones según la situación. La victoria se celebra en la luz, pero se gana en la oscuridad. La victoria es una consecuencia que se alcanza gracias al camino recorrido. Es imposible llegar a donde quiero si no sé desde dónde estoy partiendo. Ir a las raíces es ir hacia la oscuridad en uno mismo, a las sombras. Las sombras se hacen visibles cuando iluminamos con la escucha lo que decimos cuando hablamos. La oscuridad será también todo eso que no se ve, la alimentación, el descanso, el entrenamiento, haciendo todo eso que nos prometemos para cada día, la
La palabra éxito viene del latín exitus y significa final. El recorrido de un laberinto se descubre fácil si iniciamos por el final. Ubicar un resultado final que hasta se puede creer imposible será la clave para hacer posible lo inmediato. Como dice esta frase que se le atribuye a Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte, camino 10 pasos y se aleja 10 pasos. Camino 20 y el horizonte se corre 20 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Habrá que alinear mi palabra, cumpliendo lo que digo, mi sentimiento, haciendo lo que me apasiona, mi pensamiento, planificando mis pasos y mi accionar, poniéndome en movimiento. Para esto la base será tener un plan. La palabra plan viene de plano y siempre será más fácil avanzar por un terreno plano que por uno sinuoso. Dominar este arte dará como consecuencia el estado de flow, porque este es el camino para fluir en la vida. Bueno, un poco resumen de lo que hayamos ido hablando. Al final, si el jugador está en ese estado mental, sobre todo, lo que veis en esta... Hay muchos vídeos al respecto, ¿no?, de lo que es el estado de flow. No sé si alguno lo hayáis visto. Va muy rápido, va muy así, pero creo que al final el enfoque va hacia todo lo que es el entorno. Realmente son casi salen todas las palabras que hemos ido comentando anteriormente, ¿no? Y sobre todo ese estado mental. La imagen esta última de Ronaldinho, bueno, es un jugador que era flow total. O sea, era lo que transmitía era precisamente eso, que estaba en un estado diferente, ¿no? Cuando el jugador está en ese estado, le salen mejor las cosas. Al final parece que es algo que se muere la cola, ¿no? El que si yo mejoro, pues parece que estoy mucho más contento, si estoy más contento mejoro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, un poco para rematar esta parte primera, que era sobre lo que hemos estado hablando en esto tras lo del Mentimeter, ¿vale? Bueno. La victoria. Perdona. A ver, ahí. Bueno, algunos datos importantes. En el 2023, y no sé si Ginés, que está metido en estos temas, en un informe que realizó la FIFA, hablaba de que había en el mundo había 128.000, más de 128.000 jugadores profesionales de fútbol. ¿Vale? En Europa, más de 68.000. México eran los donde más. Luego España. En Europa, España, Inglaterra, como veis, prácticamente en Europa es donde más, ¿no? Era un informe que emitió FIFA en 2023. Fijaros que FIFA es una organización que tiene más adeptos que incluso la ONU. La Organización de Naciones Unidas tiene menos asociaciones que la FIFA. ¿Vale? En el mundo hay 275 millones de jugadores de fútbol. ¿Vale? Profesionales, 128.000. Lo que significa que el porcentaje de profesionales es un 0,05%. O sea, muy poco. En Europa, fijaros, de 68.000, aproximadamente un porcentaje estimado, ¿vale? El 0,046. Y en lo que es en España, sobre esos 8.580, de todos los jugadores que hay en España, que podemos ver aquí en este listado que España tiene jugadores, tiene 2.800.000 y pico, ¿vale? Solamente federados registrados hay 653.000, por lo tanto hay más de 2 millones de gente que no está federada, ¿no? Y suponen el 0,047%. Esto es importante por lo que viene a continuación. Me parece que esto es una reflexión que también debemos tener todos. Yo supongo que muchos de vosotros tenéis jugadores que pensáis que a lo mejor han pasado por vuestras manos y han llegado a ser jugadores profesionales o que están en el proceso y demás. Pero tenemos que tener los pies en el suelo de cara también a lo que tenemos alrededor, ¿no? Salía esta noticia hace unos años que decía el titular: no, su hijo no va a ser futbolista profesional. Porque parece que pensamos que todos van a ser jugadores. Porque tal y como nos encontramos en muchos campos de fútbol los fines de semana, los padres piensan que tienen a un hijo que puede ser jugador profesional.
¿vale? En aquel momento, que hace 5 años o 6, tan solo uno de cada 1.800 niños federados en categorías inferiores consigue llegar a primera división. Uno de cada 1.800. El dato es todavía más cruel, ¿eh? Ahora lo veremos. Será ese, ¿no? Ese de rojo, ¿vale? La cifra que los padres deben conocer es que solo un niño de esos 1.800 federados llega a primera división. Pensar esto. Teo, ¿de qué generación eres tú? ¿De qué año eres, Teo? Del 73. ¿Cuántos jugadores piensas que llegaron a jugar en el 73, que hayan nacido en el 73 en primera división? Alrededor de 48 jugadores de cada quinta juegan en primera división. 48, de todos los que hay del año 73, del 99, del 2005. 48. 50 de una y 46 de otra. Más o menos. O sea, que alrededor de 48 jugadores de cada quinta son los que van a lograr debutar en primera división. O sea, que tenemos que tener los pies en el suelo porque a lo mejor no estamos formando a jugadores que van a llegar a ser profesionales de este deporte. Y tenemos que tener las cosas claras, ¿vale? Bueno, pues ese dato que dábamos antes actualmente ya es mayor. Un niño de cada 10.000 federados acaba jugando en primera división, no uno de cada 1.800, de cada 10.000. ¿Vale? Es un dato a tener en cuenta. ¿Vale? Evolución del fútbol, que es un poco a lo que me pidió Marino, ¿no? Que habláramos un poco de lo que habíamos visto hasta ahora y lo que puede ser la tendencia futura, ¿no? Bueno, pues ayer hubo fútbol, bueno, ha terminado la primera división, pero si no, hoy habría fútbol otra vez, y mañana, y antes de ayer, y pasado, y al otro. Y ahora hay Liga de Naciones, y dentro de nada el Mundialito, y todavía no ha terminado la Conference, y la Liga de Campeones, el PSG tiene Champions, pero el Inter no va, me parece que al Mundialito. Pero el PSG tiene Liga de Campeones, selecciones, porque también juega la Nation League, y luego tiene el Mundialito. No sé cómo se van a plantear las pretemporadas el año que viene para determinados equipos. Las pretemporadas las hemos conocido siempre de una determinada forma. Aceptamos ese cambio, que ahora viene una diapositiva, también lo iba a comentar, pero lo comento ya aquí. Las pretemporadas que hemos conocido siempre o con las que nos hemos formado y demás se han visto modificadas por otros aspectos que los clubes importantes se han visto obligados a tener. El más importante, pues eso, que puedan jugar el Barça y el Madrid y la Juve y el Bayern Múnich en el día 18, no, el día 18 ya es tarde, el día 1 de agosto en Miami o donde sea, ¿vale? Entonces, no hay entrega en el calendario y eso son muchos problemas. ¿Vosotros pensáis que ese jugador, ese niño que veis ahí, pensaba en su momento que iba a ser el personaje de la derecha en cada caso? Iniesta, Titi Henry, Messi, Cristiano, Bale, Ronaldo, el Apache, Beckham, Neymar, Robben. Han cambiado, ¿eh? Esos jugadores, cuando eran jovencitos, eran los mejores de su promoción, serían ese porcentaje, serían de ese porcentaje. A lo mejor no, ¿verdad, Ginés? Ginés es que, bueno, supongo que luego aprovecharéis con él y os dará muchas claves y os contará muchas batallas y cosas, pero seguramente alguno de ellos no. ¿Vale? Desde luego, como os decía, las pretemporadas han cambiado. El COVID también nos ha hecho modificar algunas cosas que pueden venir hasta bien por el número de cambios, el número de sustituciones. Para las plantillas le viene bien porque en vez de solamente cambiar a 3 tienes a 5 o a 6 en algunos casos. La carga de partidos, todo eso. La carga de partidos. Supongo que, Ginés, tú sabes más de esto. Pero, ¿pensáis que ha cambiado mucho la carga de partidos
de hace 5 o 6 años ahora? Pues igual, ¿no? ¿Por qué? Hay más competiciones. Hay más competiciones, pero también hay más plantilla y hay más dosificación de jugadores, ¿vale? Tenemos aquí 4 grandes jugadores ingleses. ¿Ves bien? Aunque me mueva bien, ¿no? 4 jugadores ingleses. David Beckham, Steve Gerrard, Lampard, Bellingham. ¿Sabéis qué significan esos números? El número de minutos jugados a los 20 años, Bellingham, 15 veces superior el número de minutos que ha jugado a los 20 años, más que Beckham. 4 veces más que Lampard, 5 veces más que Gerrard. Lamine Yamal, cuando llega a 20 años, hay minutos que puede haber jugado profesionalmente. Lo que le queda por delante. ¿Van a llegar a carreras como Modric de 39 años? Hay que tener... Da vértigo. A veces nosotros miramos atrás y nos da vértigo de muchas cosas. Mirar hacia eso también, ¿eh? Decía, porque este dato, temporada 2003-2004, Real Madrid, temporada 2023-2024, Real Madrid. En el primer caso, Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Helgueras, Raúl Bravo, Zidane, Beckham, Raúl y Figo. 9 jugadores. En el segundo, solamente Rüdiger y Valverde jugaron más de 4.000 minutos en la temporada. O sea que en aquel entonces hubo muchos más jugadores que jugaron más minutos y el año pasado solamente consiguieron jugar más de 4.000 minutos, por los datos que hemos visto, ¿vale? No lo aseguro del todo, pero en algunos datos en los que nos hemos basado y podemos ver lo que 20 años después, pues bueno, decimos, es que hay más carga de partidos, sí, pero hay más competiciones, pero hay también más plantilla, hay una distribución de jugadores, hay más cambios, ¿vale? Entonces, estos jugadores que tienen un desgaste excesivo, que tienen un desgaste enorme a lo largo de un partido, ¿vale? Acumulan muchos minutos, algunos pueden alcanzar los 5.000, 6.000 minutos por temporada y muchos kilómetros de viajes, que es que se atraviesan el Atlántico algunos de ellos 3, 4 veces o 10, ¿vale? Para las competiciones internacionales. ¿Le podemos pedir a un futbolista que haga esfuerzos máximos, que consiga realizar sprints de más de 1.000 metros por partido si juega tantos partidos al año? Es una exageración, ¿eh? Es que lesiones y cabeza. Y Quique, preparando esto, supongo que igual les han contado también datos de los kilómetros que hacen en entrenamiento. Porque claro, a eso le tienes que sumar los kilómetros de entrenamiento. Efectivamente. Porque una temporada Porque de 6 meses, por ejemplo, como la que yo tenía en México, había jugadoras que llegaban a 270 kilómetros solo de entrenamiento. Y de eso él coge la parte siempre de esfuerzos máximos y submáximos. Claro. Tela. Porque tú le estás preparando para que responda. Y te responda en el minuto 89 con un sprint de 60 metros, etcétera, etcétera. Un entrenamiento en el que no metes esos sprints porque si no llega el partido y cuando hagan 3 sprints se han roto. Pero me refiero que, fíjate, estos son datos efectivamente sobre la competición. La preparación va aparte. Va aparte. Luego, fijaros esta cruda realidad. Luego, debemos esperar que estén finos de cara a gol, que presionen en todo el campo. ¿Qué pasa? Que hay equipos que te presionan durante los 40 primeros minutos del primer tiempo, los 5 últimos minutos se dejan ir. Y en el minuto 60 del partido, si no has hecho ya 3 cambios, ya no pueden presionar igual. Ya no te presionan igual. El juego ya, a veces, en la parte final es compleja.
con esto de los cambios, pues nos permiten tener como una doble opción, ¿no? Decir, bueno, pues voy a plantear un juego hasta el minuto 60 de una manera y a partir de ahí pueden entrar, fijaros el otro día, Real Madrid y Real Sociedad, entran al final 3 jugadores, o cuando jugó el Celta contra el Madrid y entra Yago Aspas y en 3 jugadas le pudo romper del todo. Porque cambia, porque ya está el equipo agotado y puedes plantear, o sea, son estrategias también. No sé si llegará un día en el que en el fútbol se cambie como en el fútbol sala o como en baloncesto, que puedas entrar y salir, que puedas entrar y salir. Puede ser. Podría ser una situación que, fijaros, lo que cambiaría todo esto, ¿vale? Es que ahora vemos este tipo de jugadores. Ahora vemos esto. Sí. Has dicho antes que los futbolistas profesionales que tienen grupos de apoyo Sí. personales, aparte del grupo de apoyo del club o del equipo, también personales. Yo quería saber si eso es bueno o es malo, ¿no? O sea, porque quizá puede darse una diferencia de criterios entre el grupo del club y el grupo personal del jugador a la hora de establecer el rendimiento y la manera de llegar a ese alto rendimiento. Yo creo que, no sé, hay que saber convivir con ello, yo creo. Es una cuestión que estaba, que antiguamente, hace 20 años no se daba, ¿no? O sea, todo el mundo tenía su grupo de apoyo del club, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora prolifera mucho el apoyo personal de un jugador determinado, ¿no? Y no sé si eso puede contravenir lo que es la cultura del club o del equipo. Es que además es un tema muy hermético. Normalmente el club no quiere que haya ninguna interferencia, ¿vale? O sea que eso es cierto. Pero sí que es cierto también que hay muchos preparadores físicos externos, el fisioterapeuta personal, el nutricionista personal, que aparte de que tengas un nutricionista en el equipo, te da unas pautas, pero luego además el otro te puntualiza todavía más. ¿No puede haber un conflicto entre ambos? Yo creo que en algunos casos llega a haber también, y supongo que a lo mejor aquí hay gente que puede conocer más, porque esté también trabajando en alguna situación semejante, yo creo que puede haber una cierta colaboración, puede haber un cierto entendimiento, y yo creo que ahí normalmente el jugador suele dar a conocer que tiene un grupo de trabajo que está además colaborando en la mejora de su propio rendimiento, ¿no? No sé si hay aquí alguien que conozca más, ¿no? Me ha tocado eso. Me ha tocado de tener jugadoras que por fuera tenían un preparador físico, fisio también y nutricionista. Y ahí pues un poquito es complicado porque muchas veces te ocultan qué hacen. La que no ha jugado mucho el domingo, el lunes está con su preparador físico personal, haciendo cuestas o fuerza sin saber lo que vamos a hacer nosotros el martes, por ejemplo. Y ahí puede haber choque. Claro, es ahí un poco de conflicto, por el tema sobre todo de las lesiones, ¿no? Pero sí que es cierto, yo conozco de otros deportes el trabajo que se hace por fuera, en baloncesto, desde hace muchos años. Sergei Vaca, jugador ahora del Madrid, pero estaba en Toronto y tenía un preparador físico, le conozco además, Julio Calleja, y le ha estado haciendo siempre un seguimiento especial, aparte de su trabajo dentro del equipo, pero en muchos deportes. Ayer Rafa Nadal también lo decía, todo el equipo que le rodea, que es un deporte individual y no tiene nada que ver, pero en deportes colectivos, efectivamente, la confrontación puede ser ahí un poco compleja, pero yo creo que es muy válida. Muy válida porque al final va a tratar más de manera específica a ese jugador, pero siempre y cuando haya un poco esa colaboración, ese conocimiento también, para que no haya una sobrecarga excesiva que le impida hacer su entrenamiento con el resto del grupo. Pero es que ahora mismo también hay muchos equipos de élite que trabajan muy individualizados en algunos casos, ¿no? Lo que requiere cada jugador, ¿no? Entonces, no sé si te... Sé que es una reflexión compleja. Sí.
Pero es que ahora seguro que en algunos clubes, en equipos que a lo mejor manejáis, hay gente que tiene su entrenador particular, su preparador, y ya estamos hablando de no categorías top, ¿vale? A lo mejor en otros equipos, a lo mejor en otros clubes, a lo mejor no llega a haber ese gran cuerpo técnico y se ven obligados a cogerlo por fuera, pero cuando hay, tiene que haber una colaboración. Bueno, decía que... ¿Alguna pregunta más o así, alguna cuestión? Decía que, fijaros qué cuerpos, ¿no? Esto antes no estábamos así, ¿eh? Yo creo que no estábamos así ni de broma. Bueno, para esta parte final, digamos, esta parte de realmente lo que me había demandado Marino, como os he dicho, pues bueno, algunos de los artículos que ya conocía, algunos de los que he buscado para recabar esa información, para ver lo que ha ocurrido en estos últimos 15, 20 años y lo que puede ser la tendencia de cara al futuro, ¿vale? Son siempre cuestiones muy genéricas porque además no hay ningún estudio que sea del 2000 al 2020 y del 2020 al 2025. O sea, que a lo mejor hay algún estudio que es lo que ha ocurrido en el 2016 al 2020, otros estudios del 2008 al 2016. O sea, que no hay un estudio longitudinal real, ¿vale?, que nos permita tenerlo todo claro. Entonces, es un poco información, ¿vale?, de esa tendencia de lo que ha podido ser el mundo del fútbol, relacionado sobre todo con los aspectos condicionales, técnicos, tácticos y psicológicos principalmente, que es lo que vamos a ver ahora, en base pues, a datos que se han intentado recoger como veis, de esos 5 artículos de la anterior diapositiva y estos 5 principalmente, ¿no? Entonces, el primero de los aspectos, en cuanto a la evolución física, ¿vale?, tenemos que se generaliza por una mayor intensidad y una exigencia aeróbica mayor, ¿no? Si tenemos como indicadores de lo que es la evolución física, lo que es la distancia recorrida y el número de sprint por partido, como yo creo que aspectos más reseñables quizá, podemos ver un poco en la gráfica claramente lo que más o menos hace 10-20 años pasaba. Vamos a tener gráficas de este estilo, lo que hace 10-20 años pasaba, lo que es actualmente y la tendencia futura, ¿no? Entonces podemos ver cómo esa distancia recorrida va aumentando, lentamente pero va aumentando, la distancia recorrida por el jugador en un partido, ¿vale? Y lo que sí ha aumentado es el número de sprint por partido del jugador, ¿no? ¿Vale? Eso hace que el juego sea mucho más explosivo, mucho más dinámico, mucho más intenso, ¿no? Algunos estudios pues, en los que podemos basarnos para estos datos, pues precisamente en estudios que se han hecho en la Premier League y en la Liga, ¿vale? Se han podido ver en la Premier League que ha aumentado un 15% en la última década, ¿vale?, la distancia total recorrida, y que ha aumentado un 30-40% tanto en estudios de la Premier League como de la Liga el número de sprints por partido. De ahí que los jugadores ahora pasan más tiempo corriendo a mayor velocidad, mayor por encima. Sabéis que podemos hablar de velocidad máxima, velocidad submáxima, y generalmente hablamos de esos sprints por encima de 24 km/h son los que categorizamos como esos sprints de máxima intensidad. Entonces, para eso, ¿el jugador qué tiene que hacer? Pues estar bien preparado, tener una buena capacidad aeróbica y anaeróbica para soportar esa intensidad en los partidos, más necesidad de recuperación, con lo cual necesita más descanso para poder recuperarse tras esa fatiga que se acumula, y también adaptar ese entrenamiento físico con más énfasis en resistencia y todo el trabajo ese de explosividad que demanda el fútbol en estos momentos, ¿no?, actual. Si comparamos esos datos así con diferentes aspectos, pues podemos ver que posiblemente los datos de esos futbolistas de hace 10-20 años en cuanto a la distancia recorrida pues era aproximadamente de 9-10 kilómetros, que actualmente ya están llegando a casi 11-12 kilómetros en algunos casos, ¿vale?, y que en el futuro pues seguramente sea mayor,
que puede llegar a 12-13 kilómetros en un partido. Es una barbaridad, pero puede llegar a ser el caso, ¿no? El número de sprints por partido es lo que ha cambiado mucho, como veis. Antes eran 15-20 aproximadamente, ahora estamos en 30-40 y posiblemente llegue a hacer 50 sprints por partido, lo que supone un cuerpo diferente seguramente. Por eso ahora, ¿qué está pasando? Que fue quizá lo que me dijo Marino. Es que tenemos ahora Camavingas, Tchouaménis, jugadores que son físicamente portentos. Sí, talentosos, pero por eso ha cambiado. La tendencia ahora es... Hace 15 años. 15 años, fíjate. Que pasaron todos por sus manos. Todos esos jugadores que fueron campeones del mundo pasaron todos por sus manos, cuando eran en las selecciones de base. Ha cambiado. La velocidad máxima por partido, o sea, esos sprints tipo Bale, con Bartra, eso que vimos ahí, que hemos visto en ocasiones, ¿no? Esos sprints que antes eran de 30 kilómetros, ahora ya son de 34, 35 y posiblemente sean superiores a 36 kilómetros a la hora, que son casi velocistas, que son casi como Bolt, ¿vale? La duración de los esfuerzos de alta intensidad era más pequeña, ahora va aumentando. Esa duración, la media de esos esfuerzos, ya no son 2-3 segundos, ya son 3, 4, 5 y pueden llegar a ser de más segundos, ¿vale? Por lo tanto, el fútbol actual es más rápido y explosivo, con más carreras de alta intensidad. En el futuro seguramente los jugadores necesitarán esa capacidad de recuperarse para soportar toda esa exigencia y se espera que haya una mayor especialización en el entrenamiento para poder optimizar ese trabajo de resistencia y de velocidad, ¿vale? En cuanto a la evolución técnica, pues los indicadores que nos permiten un poco saber por este aspecto, pues son la precisión del pase y el tiempo de posesión individual. Como veis, la precisión del pase ha aumentado o va aumentando, la tendencia es aumentar notablemente, la precisión de los pases ha mejorado con el tiempo y también se reduce el tiempo que tiene el jugador. Antes salía Beckenbauer con el balón tranquilamente, en nuestra época, que sí. Ahora no, porque tienes presión tras pérdida, porque está el jugador encima rápidamente. Entonces, no tenemos un central habitualmente que se permita el lujo de tener el balón un tiempo, pero ni un central ni otros jugadores, porque ahora tenemos presión constante y entonces el tiempo de posesión del jugador la tendencia es que vaya disminuyendo. Por lo tanto, ¿eso qué favorece? Juegos dinámicos, por eso esos juegos de posesión rápido, ¿vale? En el que cambia rápidamente el chip, de presión tras pérdida, recuperación. Perdón, ¿en el fútbol sala ha evolucionado de igual forma? Bueno, si luego me da tiempo, tengo alguna diapositiva al respecto, vale. Si me deja. ¿Vale? Si da tiempo. Porque en Toledo no me dio tiempo, la tenía preparada, pero no me dio tiempo. Entonces, si nos da tiempo, tengo alguna también de datos de estos, ¿vale? Ha cambiado los sistemas. Fútbol sala es que estamos yendo más. Está cambiando mucho a peor, desgraciadamente. Me temo. ¿No? Fútbol saleros que estéis por aquí. Teo, ¿qué pasa? ¿Cómo ha cambiado esto, no? Bueno. Por lo tanto, en esa evolución técnica también hay datos en los que ves que se ha aumentado de 82 a 85% en la última década en la Premier League, que el número de pases completados también en la Premier League ha aumentado un 15-20%, ¿de acuerdo? Y que el tiempo promedio de posesión del jugador de manera individual ha disminuido de 2,8 segundos de 2,5 a 1,8 segundos aproximadamente. Luego, eso parece una nimiedad, pero al final es un tiempo importante, ¿vale? Antes te permitía levantar la cabeza, ver, observar, precisar. Ahora tienes al jugador encima constantemente, que ya tienes que haber mirado antes. Por lo tanto, en el jugador, pues, tiene que tener mayor control del balón en espacios reducidos, tiene que tomar decisiones mucho más rápidas bajo esa presión, ¿vale? Y necesidad de jugar el balón con ambos pies, ¿vale? Maradonas, Lamine. O sea que realmente desde hace 60 años ahora sigue habiendo cracks que con una sola pierna
son maravillosos, pero supongo que la necesidad de utilizar ambas piernas pues, puede ser vital, de vital importancia, que ayude a mejorar estos aspectos, ¿no? ¿Veis? Pues esos datos que os comentaba, ¿no? La precisión en el pase pues, ha aumentado del 80-82% al 85% aproximadamente, y en el futuro pues igual es más de 90%, ¿vale? El tiempo promedio se ha visto reducido, el uso de ambos pies antes era opcional prácticamente, ahora es muy importante y en el futuro va a ser determinante, casi obligatorio. Los pases completados por equipo, pues hace 10, 15 años eran alrededor de 400, 500, ahora ya llegamos casi a 600, 700 y seguramente en el futuro más de 800. ¿Vale? Luego, en el fútbol moderno, el tiempo de reacción se ha reducido, exigiendo esa mejor visión de juego y ejecución rápida, y en el futuro los jugadores tendrán que procesar rápidamente la información, dominar ambos pies, que quizá eso precisamente en el fútbol sala es una ventaja que teníamos, que al estar en espacios muy reducidos, manejaban muy rápido ambas piernas. Y manejabas con la parte externa del pie derecho, del izquierdo, y el jugador que realmente era determinante era el más habilidoso y talentoso en ese sentido. ¿Vale? En cuanto a la evolución táctica, jugadores mucho más versátiles y mayor presión, pues los indicadores así en los que nos basamos para este apartado pues son el tiempo que tarda el jugador en recuperar el balón y el número de posiciones en las que puede jugar ese jugador. ¿Vale? En este sentido, pues se recupera el balón mucho más rápido. Antes no existía esa presión tras pérdida. Y ahora, el que no lo hace, malo. El que no lo hace es raro, ¿no? Entonces, vemos cómo el tiempo de recuperación del jugador, de recuperación del balón, pues va disminuyendo pues, de hace 10, 15, 20 años al mundo actual, y seguramente en el futuro, si la tendencia sigue así, pues sea todavía más baja. O sea, que recuperaremos el balón. ¿En cuántos clubes no hacéis cosas de estas? ¿No tomáis ese dato? ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar cuando perdemos el balón? Cada vez esas fases, esos momentos del juego, ¿no? Las transiciones se van reduciendo cada vez más. Antes podíamos tener ahí una franja, ahora ya cada vez es más reducido porque la presión nos obliga a reducir ese tiempo, a cambiar el chip. Estaba atacando, pero ya estoy defendiendo, porque mi compañero ha perdido el balón, pero ya me estoy poniendo las pilas para intentar recuperar cuanto más pronto el balón lo podamos tener. Los jugadores son mucho más versátiles, los Valverde, fundamentalmente los jugadores que puedan optar a trabajar en varios puestos. ¿Vale? Antes, pues no era así. ¿Vale? Eso hace que el juego sea mucho más exigente. Hay datos en este sentido, tanto en la Liga como en la Premier, ¿vale? Pues la presión es mucho más alta, ha aumentado en la última década un 25%, ¿vale? Y la recuperación tras pérdida se ha reducido de 7 segundos a 5 de media actualmente, y se reducirá todavía más, ¿no? Eso es lo que vemos. También el tema de las sustituciones ha provocado un cambio táctico importante, que es lo que os decía antes, ¿no? Que ha cambiado sustancialmente, porque tener 5 cambios te hace ser capaz de mantener una doble estrategia durante el partido. ¿Vale? Puedes cambiar en el minuto 45, en el 60, en el que tú consideres oportuno, y con 5 cambios es que cambias la mitad del equipo. Y eso lo vas alternando todas las semanas, vas cambiando jugadores todas las semanas, es una estrategia completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, el jugador tiene que tener una mayor implicación defensiva, los jugadores deben ser más versátiles, capaces de estar en varias posiciones, de trabajar bien en varias posiciones, y ese mayor desgaste físico vendrá compensado por los cambios, las sustituciones que nos permite el reglamento. De esos aspectos pues tenemos las posiciones por jugador, 1 o 2 posiciones antes, ahora 2, 3, y a lo mejor 3, 4, 5 en un futuro, un jugador que pueda ser un Valverde actual, ¿no? ¿Vale? El tiempo promedio de recuperación del balón ha bajado de esos 7-10 segundos a 5 segundos, y menos de 4 puede ser en ya. ¿Vale? La intensidad de esa presión alta antes no existía, de manera ocasional, pero vamos, yo creo que no teníamos esa mentalidad, nadie, ¿no? Ahora es constante y en el futuro será todavía más agresiva. ¿De acuerdo? Y la estrategia de las sustituciones que hemos comentado.
¿vale? En el presente esos equipos recuperan el balón más rápido y presionan más arriba. En el futuro la versatilidad táctica será crucial, con jugadores que son capaces de desempeñarse en varias posiciones, y esos cambios de las reglas de sustitución pues serán un tema estratégico que se tendrá que plantear todo entrenador en todos los equipos, ¿vale? Hasta que lleguen los cambios volantes como en fútbol sala, en baloncesto, lo que sea, o en balonmano. Ya también se utiliza el portero jugador en balonmano, igual que se venía empleando en fútbol sala. Son cosas que se van aplicando de unos deportes a otros. Y el último de los apartados, la evolución psicológica. Mayor presión, eso es cierto, que tienen los jugadores. ¿Qué indicadores podemos ver? Pues la presión mediática ha aumentado considerablemente. Los jugadores ahora sienten esa presión constante, redes sociales, lo que afecta. Fijar el pobre chaval que salió el otro día a jugar en Barcelona, el del Madrid, cómo le castigaron porque falla un balón, porque falla un gol delante de la portería. Un chaval que es la primera vez que juega en el equipo, no sé si, o la segunda, me da lo mismo. ¿Cómo tiene que cerrar unas redes sociales porque le llueven críticas? Lo que afecta a eso, ¿no? La presión mediática. Hay que tener mayor énfasis en el entrenamiento mental y psicológico, que todo esto va a ser clave en el futuro, ¿no? Hay muchos análisis, hay muchos estudios al respecto. Se analiza esa motivación y expectativa de los jugadores jóvenes, esa presión que tienen por llegar a la élite. Quieren llegar, quieren ser jugadores profesionales, quieren ser jugadores top. Tenemos las referencias de esos jugadores maravillosos y yo quiero ser como él. Y quiero llegar cuanto antes. El camino, como hemos visto también al principio, es duro, hay que estar preparado, vamos a tener muchos obstáculos, hay que tener resiliencia, hay que saber fracasar y levantarse, ¿vale? El 80% de los jugadores jóvenes tienen expectativas poco realistas. Realmente no son conscientes de lo que hacen, de lo que son y de lo que les espera, ¿vale? Por eso es una de las principales opciones que tiene el jugador, no de las principales opciones, sino uno de los principales factores de posible abandono de los jugadores, sobre todo en canteras, en la base, ¿vale? No saben soportar la presión ejercida por los padres, por las familias, por el entorno, por el propio club, por redes sociales, tal y tal. Al final, manejar todo eso es difícil, ¿vale? El jugador necesita de ese apoyo psicológico, a veces externo, porque hay muchos clubes, sobre todo si estamos mirando en ese camino hasta llegar al éxito o hasta ser ese jugador profesional, donde no hay posibilidades de tener ese apartado dentro de un club, ¿vale? Pero donde ese apoyo psicológico les va a ayudar a mejorar esa presión competitiva. Mayor entrenamiento mental, para lo que hemos dicho, ese control emocional y esa resiliencia, y cambio en la gestión del joven talento con enfoques más realistas y formativos. Tenemos que hacer ver a ese jugador que tiene que tener los pies en el suelo, ¿vale? Y que las expectativas se deben ir creando en base a su crecimiento progresivo. Bueno, algunos de esos datos, como un poco más, vemos ahí la comparativa de ese futbolista hace 10, 20 años, el futbolista actual y lo que puede ser el futbolista en el futuro. En esa capacidad de tomar decisiones bajo presión, pues antes no había exigencia prácticamente, ahora se requiere esa rapidez mental y seguramente lo que es el tema de la neurociencia y todo lo que tiene que ver con simuladores y simulaciones de la inteligencia artificial puede ser algo a tener presente porque lo tenemos ya. Lo tenemos ya ahí delante. ¿Quién se acuerda ya de este pobre portero? ¿Quién se acuerda ya de este pobre portero? La pifió y se hundió en la miseria. ¿Alguien sabe dónde está ahora mismo? ¿Dónde está? Se ha perdido un jugador que era portero titular del Liverpool, ¿vale? Por una mala situación, una mala decisión, un error, que todos tenemos errores,
y hay que gestionar los errores, hay que saber gestionar los errores allí donde estemos. ¿Vale? El jugador moderno requiere una mayor presión mediática debido a esa globalización del fútbol y las redes sociales. La exigencia psicológica en jóvenes futbolistas es más alta que nunca, lo que significa aumento del estrés y ansiedad competitiva. Y en el futuro se integrará mucho más esa neurociencia y esas simulaciones virtuales en todo el trabajo mental dentro de los equipos y en el propio jugador y la gente que le rodee. ¿Vale? En resumen, digamos que aquí entraría todo eso que hemos estado viendo en este último apartado. ¿Vale? El fútbol actual es mucho más intenso, rápido y exigente, y en el futuro, pues generalmente tendremos atletas completos con un alto nivel físico, técnico, mental, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si lo veis bien por los colores, porque son muy semejantes. Vemos un cuadrado prácticamente interno, otro intermedio y otro externo, ¿no? Lo que era hace 10 años, un poco el perfil del jugador, ¿vale? En estos tipos de gráficos podemos ver el perfil de ese jugador, pero, como veis, en el futuro pues será mucho más condición física, mucho más técnica, mucho más táctica, mucho más el aspecto psicológico, ¿no? Hace 20 años el jugador con menor intensidad física, más tiempo para decidir y menos presión. Ahora un jugador más rápido, preciso y con mayor carga. Y después jugadores en el futuro con máximo nivel físico, versatilidad táctica y una mentalidad que debe estar a prueba de bombas, realmente. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poco también la comparativa esa general, ¿no? Un poco sería el resumen de todo esto, ¿no? De lo que ha sido hace 10-20 años, lo que es el futbolista actual en cuanto a trabajo de condición física, de esa técnica, de esa táctica y el aspecto psicológico. ¿Vale? Predicciones futuras. Vemos la tendencia, o por lo menos hemos tratado de intervenir en eso, de intentar ver lo que puede ser la tendencia, ¿no? ¿Qué pasará? Mayor velocidad de juego, equipos con un ritmo imposible, más uso de tecnología y análisis de datos. Pensando en esto, estaba estos días recordando pues, lo que siempre Ginés, supongo que lo comentarás hoy en tus letras y los significados. Hoy no toca, pero la intuición que tenían los entrenadores de hace unos cuantos años, ahora ha cambiado y tenemos tecnología en la que nos basamos. Tenemos tecnología que nos da algo más objetivo. ¿Hay que desechar la intuición? Pues yo no estoy tampoco de acuerdo en eso, ¿no? Porque la intuición que tenía Ginés, a lo mejor eso habría que meterle en ese simulador a él dentro. Habría que moverle ahí dentro y que sacara... ¿Me seguís, no? O sea, la importancia que tiene también, joder, lo que uno percibe y hacérselo ver al que tiene al lado. Para entender y interpretar, porque la gente con la que se rodea una persona de determinadas de estas características hace que los demás piensen como él, que entiendan el fútbol como él y lo que le ha permitido hacer un cuerpo técnico. Y eso es lo que hacéis vosotros, supongo. Queréis tener a vuestro lado a gente no que piense lo mismo que vosotros, que construya con vosotros. Que construya con vosotros. ¿Por qué no voy a decir que no? Que te estás equivocando en esto. Eso es construir. Lo otro es decirle que sí al técnico para estar aquí sentado a su lado y ya está. ¿Vale? Bueno, pues el uso de tecnología pues va a ser prioritario. Se van a emplear herramientas muy avanzadas para la toma de datos. Esos jugadores, como hemos dicho, mucho más versátiles y al final ese entrenamiento mental de élite irá encaminado hacia esa preparación psicológica con talleres de neurociencia y cosas de estas que están ya a la orden del día. El fútbol ha evolucionado tan rápido hacia ese fútbol intenso, exigente, donde los jugadores se deben adaptar a esos diferentes roles que se le van a ir planteando a lo largo de los partidos, a esas condiciones extremas. La preparación ya no solamente se va a basar en ese talento y físico, sino que siempre hemos hablado de ese enfoque integral,
preparación física. Yo recuerdo cuando se empezaba a hablar cuando empezábamos a hablar y en la facultad más, ¿no? Cuando yo empezaba hace 25 años con los alumnos de la facultad y les empezaba a hablar de estas cosas y decíamos, la diferencia entre el modelo tradicional, ¿no? Los compartimentos estancos de preparación física, preparación técnica, preparación táctica y preparación psicológica. La integración de los 4 es lo que se está llevando ahora. Todo evoluciona, está claro. Antes eran compartimentos estancos, se han integrado, ese entrenamiento integrado que hubo en su momento, luego ya otra serie de perspectivas y al final ese enfoque integral realmente es el que va a hacer que el jugador sea el futuro jugador de fútbol profesional con unas condiciones extremadamente mejores de lo que hemos pensado o habíamos pensado no hace mucho tiempo. El futbolista será un atleta completo, capaz de adaptarse a cualquier escenario del juego con la ayuda de análisis en tiempo real, de métodos avanzados de entrenamiento. Por eso los entrenadores tenemos que estar cada vez mejor preparados, que eso también es un poco el mensaje, ¿vale? Reflexiones finales. En cada partido, en cada gol, en cada momento de magia, el futuro se alimenta del pasado. O sea que no podemos desdeñar lo que ha ocurrido, ¿vale? El pasado es la base sobre la que nos apoyamos y la que debe servirnos también de ese constructo que nos debe hacer mejorar todavía más, ¿no? Todo eso está por ahí. Las leyendas siguen vivas en nuestros corazones y en cada rincón y nos recuerdan que el fútbol es más que un simple deporte, es una pasión que a todos los que estáis aquí nos une. El fútbol es una pasión que llevamos dentro. Si algo yo siempre digo en cualquier charla o lo que sea, es la pasión que trato de transmitir cada día a mis alumnos en la facultad, cada día a mis jugadores, sean los de infantiles, o sean los cadetes, o sean los que tengan. Pero a todos. Y yo creo que en el fútbol profesional también se debe transmitir. Cuando vemos ayer cosas como la de Ancelotti y tal, al final, ¿qué es lo que transmiten? Pasión. Quizá de ahí se parte lo demás, ¿no? El fútbol seguirá brillando con la misma intensidad, pase lo que pase. Otro pequeño vídeo, también como reflexión final de todo esto. A ver si estamos en lo cierto o no. ¿Te imaginas cómo será el fútbol en el año 2050? Con inteligencia artificial, robots, asistentes y estadios hiperconectados. El deporte más popular del mundo está a punto de evolucionar como nunca antes. Hoy te llevaremos al futuro para descubrir cómo cambiará el fútbol en las próximas décadas. En 2050 la tecnología será protagonista en cada partido. Desde balones inteligentes con sensores que detectan el giro y la velocidad, hasta VAR con inteligencia artificial que tomará decisiones en milisegundos. Las estadísticas en tiempo real permitirán a los entrenadores ajustar tácticas al instante, mientras que los fanáticos podrán ver datos como la velocidad de un disparo o el cansancio de un jugador en sus dispositivos de realidad aumentada. Los estadios serán auténticas obras maestras tecnológicas, con techos retráctiles de energía solar, gradas interactivas y pantallas 360. La experiencia del fútbol será más inmersiva que nunca, y para los fanáticos que no puedan ir al estadio, la opción de vivir los partidos con avatares en el metaverso será una realidad. Pero, ¿qué hay de los jugadores? En 2050, el entrenamiento físico será más avanzado gracias a la biotecnología. Habrá implantes musculares para optimizar el rendimiento y dispositivos que evitarán lesiones. En tiempo real, las reglas del fútbol también evolucionarán. Adiós al fuera de juego, nuevas formas de penales, tal vez hasta cambios automáticos, determinados por la IA para mantener el ritmo del juego. En el año 2050, el fútbol sigue brillando, gracias a las leyendas que lo elevaron a lo más alto. Maradona, Pelé, Cruyff y tantos más, sus jugadas inmortales, sus goles imposibles y su pasión desbordante siguen inspirando a nuevas generaciones de futbolistas. El fútbol de 2050 será irreconocible en muchos aspectos, pero su esencia seguirá siendo la misma. Pasión, emoción y competencia. ¿Te gusta este futuro o prefieres que el fútbol se mantenga como lo conocemos? ¿Qué pensáis? ¿Estamos abocados a esto? A lo mejor no estamos tan alejados. Parte de ello puede ser verdad. Otra parte, espero que no. Por lo menos que no lo veamos. No sé si nos moriremos antes de que esto ocurra, pero bueno. Puede que ocurra, ¿no? Puede ser que estemos encaminados a algo como esto, ¿no? ¿Te imaginas? Perdón.
Por lo tanto, no nos queda otra que aceptar la evolución del fútbol y disfrutar del juego, que es lo que realmente nos apasiona, ¿no? Recordar que, como hemos dicho antes, menos del 0,05% llegan a ser jugadores profesionales. Tenerlo presente. Menos del 0,05%. El fútbol es el deporte más jugado. Solamente una élite logra vivir de él. Solamente una élite logra vivir de él. Lo que tengamos en nuestras manos, intentar mejorarlo con el trabajo del día a día, y lo que podáis mejorar vosotros será bueno desde el punto de vista personal y para lo que podáis transmitir en el futuro a vuestros jugadores, sea la categoría que sea. Muchas gracias.